Hemos enseñado públicamente y por las casas a judíos y gentiles el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Saludamos muy cordialmente a todos nuestros seguidores y oyentes desde Canadá hasta el sur de Chile. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Como la mayoría de nuestros seguidores sabe, nuestro canal es netamente evangelístico, por lo tanto siempre estamos buscando pasajes idóneos que, de una manera u otra, nos permitan enseñar un determinado tema que a la vez ese tema nos catapulte para exponer siempre el Evangelio. Todo tema de la Biblia que se enseñe y no se redirija al Evangelio, ese tema estará mal enseñado e incompleto, estimado oyente. Así que pruebe a su predicador a ver si enseña el Evangelio en cada tema que expone, porque por muy elocuente, por muy gritón que sea el predicador, por muy maestro de griego que sea, por muy teólogo que sea, o por mucho que llene estadios, si no predica el Evangelio jurídico, es mal maestro de la palabra de Dios. Así que ya sabe cómo filtrar de forma sencilla a los predicadores del día de hoy. El Evangelio verdadero y jurídico no es un mensaje emocional. El Evangelio no es algo material. El Evangelio no es algo ritual. El Evangelio no es la Eucaristía ni la misa. El Evangelio no es el Nuevo Testamento. El Evangelio no es un estilo de vida cristiano. El Evangelio no es la Biblia. El Evangelio no es la vida de Jesús. El Evangelio no es repetir una oración de fe que nos lo enseñan. El Evangelio es un mensaje concreto dado por el Señor Jesús para todos los hombres, estimado oyente. Un mensaje con dos condiciones sin las cuales nadie sería salvo y que veremos a lo largo del programa. Predicar el Evangelio al mundo es un mandato prioritario del Señor Jesús. Él no nos mandó que predicáramos temas de la Biblia a los inconversos, no. El Señor no mandó predicar temas de la Biblia al perdido. Al inconverso no se le predica moralidad, ni cómo ganar dinero, ni escatología, ni profecía, ni mensajes de motivación, ni bendiciones, ni prosperidad, ni se le despiertan las emociones con la música. Al contrario, al inconverso hay que convencerlo de pecados, de la justicia divina sobre ellos y del juicio que les espera por sus pecados. Esos son precisamente los tres elementos jurídicos que contiene el Evangelio jurídico, diseñado por el fiscal del cielo y que predicamos en este ministerio Tinajas. Entonces usted me dirá, Pastor, yo ya soy convertido. Bueno, si no ha obedecido usted las dos condiciones que pone el Nuevo Testamento, usted no se ha convertido. En el día de hoy usaremos el pasaje de Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21 para exponer nuevamente el Evangelio desde el punto de vista jurídico que convierte y salva a todas las personas. Analizaremos este texto expositivamente, o sea, lo analizaremos al detalle para su mejor comprensión. Así que póngase cómodo, tome papel y lápiz, y más o menos en los siguientes 30 minutos, usando hoy como catapulta Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21, compartiremos el mensaje más grande del universo, el Evangelio. En el Antiguo Testamento, desde Adán, siguiendo por Abraham, Job y Jonás, pasando por todos los sacrificios del tabernáculo y del templo,
y un largo etcétera de ejemplos más, en todos ellos vemos siempre las dos condiciones para la salvación que también tenemos en el pasaje de hoy. Primera condición, arrepentimiento de los pecados, y segunda condición, la fe en la justicia divina. También al llegar al Nuevo Testamento con Jesús, en el inicio mismo de su prédica, en Marcos capítulo 1 versículo 15, vemos también las dos condiciones que él mismo pone. En el Calvario vemos al ladrón que fue salvo cumpliendo también las dos condiciones. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21, como veremos hoy, también están las dos condiciones. En el libro de Romanos, el libro jurídico por excelencia de la Biblia, vemos también las dos condiciones. En las epístolas tenemos también las mismas dos condiciones, aunque a veces, en algunos pasajes, son dichas de forma inferencial. Es decir, se deduce en los textos las dos condiciones, aunque solo se mencione una condición. Hay textos en el Nuevo Testamento donde solo se nombra el arrepentimiento, pero se infiere la fe. En otros textos del Nuevo Testamento se nombra solo la fe, pero se infiere el arrepentimiento. En algunos textos se hace énfasis en la fe, y en otros textos se hace énfasis en el arrepentimiento. Así que, con esto, queda demostrado que las dos condiciones son una constante siempre en toda la Biblia, y son la necesidad de toda persona para ser salvo, y no eso de repetir una oración o la oración del pecador. No ese invento de aceptar a Jesús en el corazón, ni creer en las 4 leyes espirituales. No, no y no. Todo eso es falso y no salva a nadie. Lo único que salva es la obediencia a las dos condiciones del Evangelio, como veremos hoy una vez más, ratificando así nuestra tesis soteriológica, que no es otra que la tesis bíblica. Fraccionaremos el estudio de hoy, de Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21, en 3 partes expositivas. Si se fija bien, cada parte del versículo tiene a la vez 2 partes. Cuando uno se sumerge en cada pequeña parte del texto bíblico, más y más se ilumina la mente y el entendimiento con más y más riqueza del incalculable tesoro bíblico. El estudio expositivo de la Biblia es fascinante, estimado oyente, y le animamos a practicar el noble hábito de estudio expositivo, y así usted mismo se asombrará de las maravillas escondidas en cada parte coralina de las profundidades de la palabra de Dios. Así que, sin más dilación, entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte del estudio de hoy, en el versículo 20, que dice: hemos enseñado públicamente y por las casas. El modelo bíblico y paulino, estimado oyente, es: primero, se debe enseñar públicamente a las personas el Evangelio, y luego, segundo, si se convierten, se las congrega en casas para hacer grupos donde se les pueda enseñar el discipulado a esas personas convertidas. Esto que decimos, y dice Pablo, coincide exactamente con lo que dijo Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y luego haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Sabe una cosa radical, estimado oyente? Jesús y Pablo no nos mandan a hacer iglesias. Sí, ha oído bien. No hay ni un solo mandato, ni un solo pasaje bíblico en el Nuevo Testamento para que abramos iglesias. Eso es falso. Lo que hay que hacer es, como dice este versículo de hoy, primero, enseñar públicamente al inconverso el Evangelio, en las calles, en los parques, en las plazas, en internet, en la radio, donde sea. Y segundo, si alguien se convierte, entonces sí, probar esa fe y hacer discípulos de esos convertidos de forma personal. Pero no abrir iglesias locales y meter cabras y cizaña juntos. No, eso no lo manda la Biblia. Así que si usted está en una denominación, un local o un pastor que tiene la meta de abrir iglesias, ese pastor y denominación son falsos, porque la Biblia no nos manda abrir iglesias. La Biblia nos manda, primero, predicar el Evangelio de forma pública. Y segundo, luego, si se convierten,
entonces sí, los discipulamos de forma privada según su necesidad personal en las casas. Los comodones y negociantes de la fe, pastores lobos y víboras pastoras, no hacen esto que dice Pablo, sino que solo les importa el negocio fácil de abrir iglesias, llenar locales y luego presionar engañosamente a la gente con eso de «no deje de congregarse, hermano». De esa manera, hacen más clientela y se hacen ricos en poco tiempo a costa de los ignorantes y a costa del trabajo de los demás. Este es el pastorado que mayormente hay en el día de hoy. Todo un negocio de la religión que la gente se traga como bíblico, pero es antibíblico. Que conste en acta. El método eclesial del Ministerio Tinajas con sus congregaciones es el método bíblico que vemos aquí con Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 20. Y que vemos también en las palabras de Jesús y a lo largo del Nuevo Testamento, como puede ver en la pantalla. O sea, fíjese en esto. Si juntamos las palabras de Jesús de Mateo capítulo 28, versículo 19, con las palabras de Pablo en este versículo de hoy de Hechos capítulo 20, versículo 20, quedarían juntas más o menos así. Id predicando públicamente el Evangelio a todas las naciones. Y si alguien se convierte, haced discípulos, enseñándoles personalmente en sus casas todas las cosas que yo os he mandado. Esa sería la unión de este versículo de Pablo que estamos estudiando hoy con el mandato de Jesús de Mateo capítulo 28. Y así es precisamente como hacemos nosotros en este ministerio. Este ministerio no va por ahí abriendo locales para hacer negocio con esos locales y metiendo todo tipo de cabras y cizaña, y luego los llamamos hermanos. ¡No! La iglesia no es un zoológico donde se mete todo tipo de bichos, sino que la iglesia solo es el grupo de ovejas convertidas por medio del evangelio jurídico. Iglesia es el resultado de la conversión de varias personas por medio del evangelio jurídico, no la asociación de todo tipo de personas simpatizantes e inconversas metidas en un local. No, no y 1000 veces no. Denunciamos desde aquí ese método falso y negociante de hacer iglesias, metiendo todo tipo de gente en un local. Eso no es bíblico. Iglesia no es un local donde se hace negocio con el diezmo, donde se mete todo tipo de gente, cabras y cizaña, liderada por un lobo, por una víbora sensual. No. Iglesia no es ir a un local a escuchar un energúmeno vividor, o a escuchar un payaso, o un showman, o escuchar una mujer rebelde vestida de forma ajustada y sensual. No, eso no es la iglesia de Cristo. Las iglesias del Nuevo Testamento, y que debe seguir siendo así en el día de hoy, son iglesias caseras, pequeñas, donde se pueda convivir, confraternizar, discipular, conocerse y estar seguro que dentro hay solo ovejas y no cabras, y que el pastor que lidera pueda filtrar y conocer a su oveja en su necesidad personal espiritual y formar otros hombres y mujeres para delegar y continuar la labor pastoral. Una iglesia casera es la iglesia bíblica, es la iglesia neotestamentaria. Da más trabajo, sí, pero es lo que manda el Señor. ¡Ay, estimado oyente! Hay tanta basura eclesial y tanto negocio eclesial con el falso modelo de iglesia actual que cuando uno lee tan solo un poco el Nuevo Testamento se da cuenta que el 99% del sistema actual de iglesias y modelo pastoral de hoy es falso y solo es un negocio redondo que evade impuestos y que enriquece solo a unos pocos. Un modelo eclesial que no se parece en nada al modelo del Nuevo Testamento de iglesia en las casas. Necesitamos volver al modelo eclesial, apostólico y neotestamentario. El lema del día de hoy en las empresas misioneras y grandes iglesias es abrir
abrir y abrir nuevas sucursales bancarias mal llamadas iglesias. Pero, el lema bíblico no es abrir locales. El lema bíblico, como estamos viendo hoy, es, primero, predicar en público el Evangelio. Y segundo, luego, si se convierten, discipular en las casas a los discípulos ya convertidos. El lema de esas empresas eclesiales de hoy es abrir locales o megalocales con la excusa de predicar la palabra, pero, en realidad, la palabra es la excusa para el negocio de estos vividores mal llamados pastores y pastoras, que en realidad son lobos y víboras empresariales del negocio de la religión. Denunciamos desde aquí todo el sistema eclesial moderno de hoy que, primero, abre locales mal llamadas iglesias sin predicar el evangelio verdadero y jurídico en público. Segundo, ponen a falsos pastores que son lobos vividores para exprimir a las cabras con el diezmo, las primicias, el engaño de las bendiciones de la prosperidad y con el temor de no deje de congregarse. Tercero, denunciamos desde aquí el sistema del método falso de llenar iglesias simplemente con repetir una oración, aceptar a Jesús en el corazón o creer las 4 leyes espirituales. Todos estos 3 puntos que acabamos de decir no tienen nada que ver con el modelo neotestamentario de iglesia, el modelo eclesial del Maestro o el modelo paulino que vemos en Hechos capítulo 20, versículo 20. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte del texto de hoy, en el versículo 21, que dice así: testificando a judíos y gentiles. La Biblia divide a la humanidad en 2 grupos, estimado oyente: judíos y gentiles. Los judíos son solo Israel, el pueblo de Dios, y los gentiles somos todo el resto de la humanidad. Ahora, el evangelio es el mismo para un judío que para un gentil. Pero, el Nuevo Testamento muestra 2 métodos diferentes de presentar el Evangelio. Uno, el método mesiánico dirigido a los judíos. Y el otro método, el método jurídico, está dirigido a los gentiles. Por eso en este canal usted nos oirá muchas veces hablar sobre el Evangelio jurídico, porque la grandísima mayoría de nuestra audiencia es gentil, a quienes se les debe explicar el Evangelio desde el punto de vista jurídico. El tremendo error que se ven los ignorantes pastores del día de hoy es que aplican el método judío del evangelismo aplicado a los gentiles. Y por eso no funciona ese evangelismo en los gentiles. Y la gente no se convierte, sino que aún por encima, tristemente, son engañados. Dios ha puesto en su manual del evangelismo, la Biblia, 2 métodos diferentes de predicar el evangelio, según sea la persona, un judío o un gentil. Ahora, para no repetir hoy los mismos argumentos que ya hemos dado varias veces sobre este tema, tiene usted un vídeo en el canal específicamente y más extenso sobre este tema, titulado Enfoque judío, enfoque gentil. Le rogamos por favor que lo busque en el canal y que lo escuche como complemento a este mensaje. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera parte en el versículo 21 que dice el arrepentimiento y la fe. Llegamos ahora, estimado oyente, al punto clave y práctico de este mensaje. Vamos entonces con el comentario de la primera parte. Si el texto dice arrepentimiento, entonces nos debemos preguntar, primero, ¿qué significa arrepentimiento? Y segundo, ¿de qué tengo que arrepentirme? Esas serían las 2 preguntas lógicas, básicas y automáticas del estudio de este pasaje. Entonces, si contestamos estas 2 preguntas de forma concreta, comprenderemos entonces mucho mejor esa parte del versículo 21 que nombra Pablo sobre el arrepentimiento ante Dios. Y luego veremos la otra parte, la parte de la fe en Jesucristo. Así que, sigamos. Entonces, arrepentimiento bíblico significa, apunte,
reconocer los pecados y abandonarlos. Así de sencillo en lenguaje popular. Y segundo, ¿de qué tiene uno que arrepentirse? Pues sencillo, estimado oyente, escuche bien ahora una lista de lo que usted tiene que arrepentirse por haberlo hecho, por haberlo pensado o por haberlo anhelado en algún momento de su vida. Escuche con atención. Cientos de malos pensamientos, montones de mentiras, constantes malas actitudes, envidias, robos, venganza, rebeldía, deshonestidad, peleas, el amor al dinero, o sea, la avaricia, la codicia, o sea, no dar nada, la arrogancia, la amargura, la desobediencia, la pereza o la vagancia, los pleitos, los insultos, la traición, las quejas, la murmuración, la terquedad del corazón, la ira, las maldades, la negligencia, es decir, hacer las cosas mal hechas, la impaciencia, el maldecir, el burlarse de los demás, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el maltrato de los demás, el machismo, el feminismo, la prepotencia, la borrachera, los celos, el desprecio a otras personas, el enojo o mal genio injusto, la desconfianza, el rencor, o sea, la falta de perdón, la imprudencia, la frivolidad de la vida, la tacañería, la calumnia, la ambición desmedida, el mal testimonio ante los demás, la blasfemia, la idolatría de la religión o de algo o de alguien, el adulterio, el divorcio, el recasamiento del divorciado, la infidelidad, el orgullo, estafar a alguien, el hacer diferencias de personas, la herejía doctrinal, la ingratitud, la indiferencia hacia alguien, la fornicación, la unión libre, la inmoralidad, la lujuria, la perversión de la homosexualidad o la perversión del lesbianismo, el egoísmo, el no hacer el bien que pueda hacer a otros, el griterío o el escándalo, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad humana, el racismo, el meterse en deudas innecesarias, el creer en el horóscopo o las adivinaciones, la superstición, la insolencia hacia los demás, los afanes de la vida, el odio, las injusticias cometidas contra otros, la cobardía, la religiosidad eclesial de los domingos, el meterse en las cosas ocultas, la soberbia, la coquetería, la sensualidad de las mujeres en su mal vestir, la dureza de corazón, los vicios, las enemistades con los demás, la falta de respeto a la autoridad o a los demás, la hipocresía, el amor a las cosas de este mundo, los chismes, el juramento y el perjurio, el ser desordenado, la suciedad, la impuntualidad, el hacer las cosas solo por interés, el engaño, la mentira y la hipocresía, la deshonra, el intento de suicidio, el homicidio o las ganas de matar a alguien, la glotonería y la gordura por comer sin orden, la falta de dominio propio, la incredulidad, el despilfarro del dinero, el aborto de un niño, la extorsión a la gente, la ludopatía, o sea, la esclavitud al juego, la vanidad, la ansiedad, el pesimismo, la depresión, el ser parcial con la gente, el hacer cosas contra la conciencia de uno, el no amar, el no ayudar, el estropear el cuerpo fumando, emborrachándose, en juergas, en drogas, en tatuajes, con anorexia, bulimia o con operaciones estéticas innecesarias solo por vanidad, la insensatez, o sea, hacer las cosas sin pensar, el vivir para el dinero, el temor, la desobediencia y la deshonra a los padres, el no leer la Biblia y el no hacer la voluntad de Dios según su palabra,
etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta lista que le hemos dado a modo de ejemplo es una muestra de los pecados que usted ha cometido en algún momento de su vida y debe reconocerlos y abandonarlos ante Dios, o sea, arrepentirse. Todo lo descrito antes, usted lo ha cometido, lo ha pensado o lo ha deseado en algún momento de su vida, y eso lo hace culpable ante Dios, lo condena ante Dios, y de eso es lo que usted tiene que arrepentirse ante Dios. Es decir, usted debe reconocer que lo ha hecho en el pasado y debe abandonar lo que esté haciendo de esos pecados aún en el presente. Esto es el verdadero arrepentimiento bíblico ante Dios que habla el versículo 21. Es la primera condición de la conversión y de la salvación, y luego veremos la segunda condición, pero antes permítame decirle esto. La mayoría de los predicadores mediocres del día de hoy cometen dos errores grandes en sus prédicas. Primer error es enseñar que con arrepentimiento solo ante Dios ya está uno perdonado. Pero eso es antijurídico y antibíblico. El arrepentimiento solo no salva ni perdona los pecados ante Dios, como varias veces hemos dicho en el canal. El segundo error de los predicadores, en su mayoría, es que solo hablan del arrepentimiento, pero de forma general. No son valientes de entrar en detalle, de mostrar a las personas de forma concreta los pecados de los cuales tienen que arrepentirse, como nosotros lo hemos hecho en el día de hoy. ¿Ha visto usted a algún pastor en su iglesia o en la red decir tantos pecados concretos a la audiencia, como hemos dicho hoy, para convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio que hay sobre ellos? ¿Sabe por qué no lo hacen? Sencillo, estimado oyente. Para no perder audiencia, que luego significaría perder dinero si la gente se le marcha de la iglesia por oír esos pecados. Pero nosotros somos valientes y confrontamos a la gente con sus pecados, y no nos importa si la gente se marcha por oír los pecados, porque la Biblia nos dice que no solo debemos decir a la gente que se arrepienta de sus pecados de forma general, sino que la Biblia nos da varias listas de pecados para decírselas concretamente uno a uno a la gente, para que así deban reconocer concretamente ante Dios, como dice el versículo 21, de qué tienen que arrepentirse. Así se enseña el verdadero arrepentimiento bíblico. Primero, diciendo que el arrepentimiento solo no salva. Y segundo, diciendo y mostrando los pecados concretos para que la gente sepa claramente la primera condición de la salvación. Arrepentimiento de los pecados sin la fe en la justicia de la cruz no perdona los pecados ni salva. Si el ministerio del Espíritu Santo es convencer a la gente de pecado, como dice Juan 16:8, entonces un buen predicador debe colaborar con el Espíritu Santo y usar las listas de pecados que hay en la Biblia hechas por el mismo Espíritu Santo para que, primero, la gente recuerde sus pecados y se despierten sus conciencias. Segundo, para que sepan concretamente lo que es pecado y de qué arrepentirse. Tercero, para que sepan que esos pecados demandan justicia y juicio divino sobre ellos. Y cuarto, para que entonces busquen el perdón de los pecados y la salvación por medio del siguiente punto: la fe en el Evangelio del Señor Jesús, que es la segunda condición, como veremos dentro de un momento. Así que pasemos entonces ahora al análisis y comentario de la segunda parte del texto del versículo 21 que habla de la fe. Si el texto dice creer en Jesucristo, entonces nuevamente la pregunta doble es: primero, ¿qué tenemos que creer concretamente de Jesucristo? ¿Que es un profeta? No. ¿Que fue un hombre modelo? No. Entonces, ¿qué tenemos que creer de él? Pues lo que la Biblia nos manda de Jesús es creer en el Evangelio de Jesucristo. Y entonces ahí surgiría la segunda pregunta. Muy bien, pero
¿qué es ese Evangelio de Jesús que tengo que creer? Sencillo, estimado oyente. Preste atención, mírelo en la pantalla y escuche lo que es el Evangelio. La justicia que usted merece recibir de parte de Dios por las injusticias que usted ha cometido en su vida, esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Entonces, cuando una persona cree esto y se apropia de esa justicia caída sobre el Señor Jesús, entonces Dios lo declara inocente, perdonado y justo. ¿No es eso una maravillosa noticia, estimado oyente? Esto es el verdadero Evangelio. Esto es la buena noticia ante sus injusticias. Y eso es lo que usted debe creer de Jesús, que es la segunda condición de la conversión, creer en el Evangelio del Señor Jesús. ¿Ve qué sencillo, claro y jurídico es todo esto bien explicado al detalle, estimado oyente? Así que, antes de terminar el mensaje de hoy, ha llegado el momento, estimado oyente, de invitarle una vez más a que obedezca esas dos condiciones que dice toda la Biblia y que hemos estudiado hoy en el pasaje de Pablo de Hechos capítulo 20, versículo 21. Busque un lugar tranquilo, quizás su habitación, por ser el lugar más íntimo y más personal. Cierre la puerta. Descálcese en señal de reverencia y póngase de rodillas delante del juez que usted ha ofendido toda su vida. Y allí, en sus palabras, reconozca sus delitos de forma concreta. Nosotros le hemos dado una lista como modelo. Reconozca sus delitos delante de Dios y abandone los pecados que está cometiendo en el tiempo presente. Esa sería la primera condición. Segundo, reconozca, agárrese, apropiese de la justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz por sus injusticias. Esa sería la segunda condición. Y antes de levantarse, no deje de darle gracias al Señor por haber descubierto el verdadero Evangelio y el verdadero método de salvación. Luego, si quiere, como siempre decimos, venga y cuéntenoslo. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? Los que se han muerto hace unos días sin haber obedecido estas dos condiciones, acaban de empezar su tortura eterna. Los que se han muerto hace un año sin estas dos condiciones, confiando en su religión o confiando en la oración de fe, acaban de empezar su tortura eterna. Los que se han muerto hace 10 años sin la conversión por medio de las dos condiciones que hemos dicho, tan solo acaban de empezar su tortura eterna. Los que se han muerto hace 100 años, sin las dos condiciones bíblicas que hemos enseñado hoy, tan solo acaban de empezar su tortura eterna. Los que se han muerto hace 1000 años, sin la conversión verdadera por medio de las dos condiciones del Evangelio, tan solo acaban aún de empezar su tortura eterna. Y los que han muerto hace 4000 años sin la conversión, tan solo acaban de empezar recién su tortura eterna, porque 4000 años no son nada, no son ni siquiera el inicio de la eternidad. Así que escape de la tortura eterna, estimado oyente. Déjese de repetir una oración de fe como un loro. Déjese de la santez de aceptar a Jesús en el corazón. Deje de lado las 4 inventadas leyes espirituales americanas, porque nada de esos inventos del negocio de la religión, nada de eso salva a nadie. Póngase las pilas y obedezca las dos condiciones que hoy le hemos enseñado. De usted depende su eternidad. Usted elige con su libre albedrío su destino eterno. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje evangelístico del día de hoy, basado fundamentalmente en Hechos capítulo 20, versículo 21. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos, nicos@gmx.es.
Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este evangelista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España, para todo el triple continente hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro siguiente encuentro con la verdad en nuestro habitual programa Encuentros.